esperando que empiece la transmisión. Me parece que... A ver si no engancha, ¿viste? Justo cuando haya... No sé. Vamos. Ay, ay, ay. ¿Los distintos te escribieron? A mí no, pero sé que anoche Doris estuvo escribiendo con Gaby. Me dijo, no sé, no me contó bien qué, pero ya va, hermanos, esperen que no, la transmisión por algún motivo no... ¿Pero pasa algo? El papá de Gaby está internado. Sí, Doris me dijo que estaban teniendo problemas de salud con el padre de Gaby. Y bueno, y venía la hermana de ella de Bogotá, por eso yo no vino. Sí, eso también, sí. Bien, ya estamos transmitiendo en vivo. Vamos a Hechos capítulo 18, ¿sí? Para ver el inicio, la conformación de la iglesia en la ciudad de Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo,
habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bien, hasta ahí nomás. Lo vemos ahora en NBI. Los terotan. Espero que lo busquen. Díganme cuando esté. Vamos. Dice en NBI: después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacían tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo: «Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de sus propias leyes, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas». Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Hasta ahí nomás. Pablo había tenido un lío importante en Atenas, muy interesante lo que dicen los capítulos anteriores. Sale de Atenas, se va a Corinto, se encuentra con Aquila y Priscila, que aparentemente eran cristianos ya en Roma, en la iglesia que estaba en Roma. La iglesia que estaba en Roma se presume
que es una iglesia que se fundó por personas que estuvieron en Hechos 2 presentes cuando el Espíritu Santo desciende en el aposento alto y Pedro predica. Hay alguna posibilidad de que todos los judíos que habían venido a la Pascua en ese momento y presenciaron eso, muchos hayan venido de Roma, se hayan convertido, porque dice que ese día se convirtieron 3.000, y hayan vuelto a Roma y hayan fundado una iglesia. Porque la iglesia de Roma, a diferencia, por ejemplo, de esta de Corinto, no es una iglesia de la que la Biblia nos proporcione el relato de cómo se fundó. La iglesia de Roma aparece ya funcionando en la Biblia. Entonces, por eso se presume que puede ser haber sido iniciada por algún judío que haya venido a la Pascua en el día que haya venido a la fiesta de Pentecostés en el día que cayó el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. Se haya convertido y después haya vuelto, o un grupo de judíos hayan vuelto a Roma y hayan dado inicio a la iglesia. Aquila y Priscila, entonces, se presume que eran judíos en Roma, viviendo en Roma, ya creyentes en Cristo, y como el emperador Claudio decreta la expulsión de todos los judíos de Roma, Aquila y Priscila llegan a Corinto, y Pablo, desde Atenas, estaba en su segundo viaje misionero, llega también a Corinto y se encuentra con Aquila y Priscila, que comparten la fe en Cristo y estratégicamente se unen para trabajar, porque compartían el mismo oficio. Pablo es una persona que siempre priorizó, o sea, tuvo la intención de autosostenerse económicamente en su ministerio. Él muchas veces recibió ofrendas para su desempeño ministerial y para su sostén como persona, pero él en repetidas ocasiones dice que él trata de autosostenerse, aunque no debería necesariamente ser así, porque, y él lo va a decir en 2 o 3 pasajes distintos, no le pongas bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Pero yo, dice Pablo, por causa de el manoseo que ya todos conocemos que ha habido desde aquella época, con el tema de que los ministros o servidores de Dios se aprovechan de mi nobleza, diría el Chespirito, se aprovechan de su cargo ministerial, de su trabajo ministerial para enriquecerse. Entonces Pablo dice, yo, para no ser piedra de tropiezo o generar desconfianza innecesaria en la gente, trato de autosostenerme en la mayor medida para quitarle al avance del Evangelio a través mío una piedrita que puede, digamos, causar que el Evangelio que yo predico llegue a menos personas, porque esas personas desconfíen de mí por ser un mantenido ministerial. Entonces, si yo puedo sacar la chapa, dice Pablo, si yo puedo sacar el argumento de que yo me autosostengo y puedo demostrar que trabajo, que tengo un oficio, a la misma vez que llevo a cabo el ministerio, por más de que yo podría reclamar ofrendas para el sustento de mi ministerio, pero de esa manera yo estoy dando una excusa menos a personas que puedan llegar a querer desacreditar el evangelio que yo predico, usando como excusa el hecho de que yo me mantengo de ese ministerio. ¿Se entiende? Igualito que hoy. Pero es necesario, hermano, que aclaremos que eso no es una regla. Eso no es una regla. Pablo dice que la regla es que no pongas bozal al buey que trilla. No es que está mal que una persona
que ha reunido las condiciones, reciba un salario por el ministerio que desempeña. Pero Pablo, en su afán de hacer las cosas todavía... O sea, yo creo que el afán de Pablo es quitarle al evangelio toda piedrita que se pueda interponer, por menor que sea, para que avance el evangelio. Entonces, él llega, se encuentra con Aquila y Priscila y dice: muchachos, esto nos viene bárbaro, laburemos entre semana, hagámonos unos mangos para nuestro sostenimiento y los sábados nos vamos todo el día a la sinagoga y, como dice el versículo 4, todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a no judíos, porque en la sinagoga se juntaban los judíos. Ustedes no se olviden que en ese tiempo existía lo que se llama diáspora, que eran judíos viviendo en todo el Imperio Romano. Entonces, había sinagogas judías en todas ciudades del Imperio Romano, lejos de Israel, digamos, porque los judíos que se iban a esas ciudades, ustedes saben que los judíos son de conservar su religión, fíjense, hasta el día de hoy, sin tener tierra y han tratado de aniquilarlos a lo largo de toda la historia, y ellos siguen teniendo su sinagoga. O sea, si hay una sinagoga en Buenos Aires, Argentina, no va a haber una sinagoga en Corinto en la época en esa época, digamos. Entonces, los judíos en cada ciudad se juntaban en sus sinagogas porque, más allá de que estuvieran lejos de su tierra y del templo, no se olviden que las sinagogas son el fruto de lo que ocurrió 400, 500 años antes de Cristo, cuando ellos fueron llevados al exilio, el templo fue destruido y ellos se quedan sin su centro ritual. Entonces ellos ya en el exilio, en Babilonia, que luego es Persia, digamos, el imperio de turno, ellos empiezan a juntarse y los líderes que empiezan a surgir son líderes que después, años más tarde, van a devenir en lo que en el tiempo de Jesús son los fariseos, los escribas, los saduceos, ¿sí? Pero creo que todo eso yo ya lo expliqué alguna vez. Entonces las sinagogas empiezan a existir, no como sinagogas, pero la costumbre de juntarse al no tener el templo y estar lejos de Jerusalén o de la tierra judía, empieza a surgir en el exilio. Luego va tomando forma en los 400 años que hay entre el exilio, entre el retorno del exilio hasta el nacimiento de Jesús, lo que se llama el periodo intertestamentario. Hay guerras, hay muchas cosas que pasan. El templo es reconstruido, pero es una versión china del templo. Entonces van tomando forma las sinagogas, producto de cosas que pasan en el periodo intertestamentario a manos de los griegos que hacen. ¿Vieron lo que hoy es el periodo, lo que le llamamos la globalización? O sea que una cultura, como hoy es, por ejemplo, la cultura estadounidense, y voy a trazar un paralelismo que no es exacto, pero es para que todos entiendan qué es lo que es la helenización. Es digamos, a ver, no me sale la palabra, es cuando se esparce por toda esa zona la cultura griega, que fue el imperio que estuvo como imperio más poderoso a nivel mundial antes del Imperio Romano. Antes del Imperio Romano. Exacto. Colonización cultural. Eso es el helenismo, es la colonización cultural griega en todo ese territorio. ¿Sí? Debemos haber perdido la transmisión. Bueno, ya está, perdimos. No tenemos no tenemos generado. No, sí, va a volver, pero después lo subiré de... Conexión a la red, por favor espere. Dice que espere. No, con este vientito y con lo negro a su lado que está el cielo allá. El rotador de conexión fue exitoso. Sí que nos salió en vivo todo esto.
Creo que le huele una tapa, Así está. Está buenísimo. Ya estás pensando, ¿no? En vez de estar pensando en lo que yo estoy explicando, estás pensando en la siesta. Quedaste expuesto. Bueno, continuemos. Entonces, retomo lo de las sinagogas. El asunto es que en cada ciudad a la que los judíos, en esto de la diáspora, o sea, se habían ido a vivir por lo que ahora ya no era el imperio griego, que había caído, sino que era el imperio romano. Pero los judíos ya vivían, hermano, desde España hasta, no sé hasta dónde, hasta el otro lado, digamos, hasta Babilonia, ponele. La verdad que no lo sé. Pero todo lo que es Europa hoy. Y en cada ciudad donde había judíos, había una sinagoga. Entonces Pablo, ¿qué hace en sus viajes misioneros? En los 4 viajes misioneros. Pablo, cada vez que va viajando, cada vez que llega a una ciudad, lo primero que hace es buscar una sinagoga. Esto es muy llamativo. Yo les digo que yo esto lo sigo estudiando. Porque Pablo lo que busca, cada vez que llega a una ciudad, son cristianos por propias obras de justicia. Porque si Pablo va a una sinagoga, ¿qué es una sinagoga? Es el lugar donde se congregan los judíos de religión judía, o sea, judíos de la ley. Y en ese tiempo, la mayoría de los judíos de religión judía, no de los judíos de raza, me refiero de religión judía. Por eso dice que Pablo dice en el versículo 4, todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a no judíos, pero dice en la sinagoga, porque en la sinagoga había judíos y personas étnicamente hablando que no eran judías, pero eran convertidas al judaísmo. Entonces, ¿qué tenían en común estos judíos con los no judíos, pero que estaban todos juntos adentro de la sinagoga? No tenían en común su raza, pero sí tenían en común su religión. Por eso estaban en la sinagoga. ¿Y cuál era la religión? Habiendo desechado la justicia de Dios, procuraban ser salvos por su propia justicia. ¿Por qué? Porque esa era la religión judía de la época. O sea, ¿qué enseñaban los líderes judíos? Venía al templo, ofrecer los sacrificios, cumplí con las leyes, cumplí con las festividades, cumplí con los rituales y sos salvo. Las sinagogas, hermanos, eran escuelas. Funcionaban, o sea, no es que eran escuelas como nosotros conocemos hoy una escuela, pero el objetivo de la sinagoga era la enseñanza. Incluso parte del cuerpo de personas que estaba a cargo de la sinagoga tenía la función durante la semana de recibir a los hijos de las familias que asistían a la sinagoga e impartirle clases de la ley. Esa era la escuela de la época. Los chicos no iban a la escuela en esa época de manera, digamos, como lo hacen hoy en día, pero sí iban a la sinagoga. La escuela en ese momento era enseñarle a los niños la ley de Moisés. Y las sinagogas funcionaban como, vamos a decir, centros comunitarios barriales o escuelas, digamos, donde los niños durante semana iban a aprender la ley. Y los padres, los hombres, el sábado. Entonces Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era buscar cristianos, no cristianos, quiero decir, estoy traspolándolo al día de hoy. O sea, él buscaba la iglesia de la ciudad. Hoy nosotros le llamaríamos la iglesia. En ese tiempo se le llamaba la sinagoga. O sea, el lugar donde se juntaban personas que más allá de la religión, de los defectos de la religión judía de esa época, eran personas buscando a Dios. Personas tratando de estar bien en su relación con Dios. Más allá de que el sistema que utilizaban era el sistema ritual judío.
Entonces, ¿Pablo qué hacía? Iba a la sinagoga y fíjense lo que dice el versículo 4. Todos los sábados discutía en la sinagoga. En el versículo 6 dice, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo, ¿de qué judío está hablando? De los de la sinagoga. Y lo insultaron. Pablo no iba a la sinagoga a decirle a los judíos, muchachos, qué bien que está lo que están haciendo. Vengo a decirle que estoy de acuerdo en todo. Vengo a apoyarlos yo y a buscar el apoyo de ustedes. Y si es posible, una ofrendita para seguir el viaje. Porque si yo sigo el viaje, en parte ayudado por ustedes, porque yo primero les acaricié el oído con mis palabras y a ustedes eso les cayó bien, entonces se junta una ofrendita y yo sigo el viaje, a medida que pasa el tiempo, yo me voy a ver beneficiado, va a aumentar mi prestigio por el éxito misionero y me voy a convertir en ese tipo de persona a la que le invitan de todos lados, porque cada vez que va a un lugar, ¿viste lo que pasa hoy? Que muchas iglesias invitan a un apóstol, a un profeta. Entonces, yo como tengo mucha experiencia en esto, hermano, lamentablemente, en mi vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres, pero de la cual Dios me rescató, haciendo uso de Efesios, si no me equivoco, ese predicador llega a la iglesia. Les digo qué es lo que pasa. Ese predicador va a hacer varias cosas. Una de las cosas que va a hacer es decirle a la iglesia que sigan apoyando a su pastor. A lo cual el pastor va a responder con un gran favor, que es que le va a dar 3 días el micrófono a ese predicador. Va a hacer que ese predicador haga su trabajo de persuasión en la gente. La gente se va a ver estimulada espiritualmente, lo cual va a terminar en una abultada ofrenda que va a ser para el predicador que recibió el micrófono de 3 días del pastor, el cual a cambio recibió el apoyo del siervo de Dios que vino a visitar, para después, a lo largo de los 3 a 6 meses siguientes, en donde el pastor tiene que lidiar con la gente rebelde que tiene en su iglesia, le va a poder decir a la gente que no se olviden que el predicador, el gran apóstol que vino hace unos meses atrás, lo apoyó. Así funciona la cosa. ¿Sí? Estoy hablando por ahí de ciertas iglesias de la peor calaña en la que yo he sido parte y he sido funcional a eso. ¿Sí? Lo confieso. En los tiempos de vuestra ignorancia, dice el autor de Hebreos. Ya de mi ignorancia. Pablo llega a la sinagoga y los judíos de la sinagoga dicen, ahí viene él, judío de judíos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, el cual recibió cartas de recomendación de los líderes judíos inmediatamente después de la muerte de Cristo para que persiguiera a los cristianos. O sea, viene uno de los nuestros. ¿Cómo no lo vamos a recibir y le vamos a dar espacio para que hable? Eso duraba 5 minutos, los primeros 5 minutos que Pablo estaba hablando. Cuando Pablo empezaba a hablar y empezaba a decir lo que dice acá, tratando de persuadir a judíos y a no judíos, testificándoles que Jesús era el Cristo. Ahí se les venía abajo toda el apoyo que pensaban que iban a recibir de Pablo. Porque cuando Pablo les testificaba que Jesús era el Cristo, lo que les estaba testificando es todo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se resume en esto. Muchachos, la religión judía se terminó. Está obsoleta. Porque la religión judía, lo estudiamos un poquito el jueves eso, ¿no? La ley ceremonial, la ley civil y la ley
la ley moral, era una sombra de lo que iba a venir. Bueno, lo que iba a venir ya vino. Por lo tanto, esto que ustedes están haciendo acá en esta sinagoga corresponde al pasado. ¿A ustedes no le avisaron que ya se terminó eso? ¿Y que ahora está Cristo y estamos en el nuevo pacto? ¿No le avisaron que Isaías 53 ya se cumplió? ¿A ustedes no les avisaron que Dios ya mandó al Mesías? El Mesías ya vino y ya cumplió su función y ya murió y resucitó. Dios lo respaldó. ¿Qué dice Pedro en Hechos 2, en Hechos 4? A este Jesucristo al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que dice Pedro y es lo que dice Pablo, porque dice, testificando, versículo 5, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. Pedro, en Hechos 2 y en Hechos 4, dice, a este Jesucristo al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pablo va a las sinagogas, no busca tener un mensaje condescendiente con esas personas religiosas, sino que busca avivarlos, diciéndole, muchachos, déjense de perder el tiempo, actualicen el software y reciban la actualización del nuevo pacto. Entérense de lo que está pasando. Versículo 6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, ¿entienden? ¿Ahora entienden? Este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los no judíos. Entonces Pablo salió de la sinagoga, así como la presencia de Dios que estaba entre las alas de los querubines sobre el propiciatorio, la tapa del arca, en un momento, dice Ezequiel, dejó el templo y el templo quedó vacío de la presencia de Dios. Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo. Ticio Justo, ¿saben qué significa, hermano? Es un nombre romano. O sea, Pablo salió de los religiosos por propias obras de justicia, por sistema religioso humano, y se fue a la casa de los idólatras, de los paganos romanos. Encima, no solamente idólatras y paganos, sino además invasores. O sea, no solamente que en términos de religión los romanos le iban a otra cosa que no tenía nada que ver con Dios, eran paganos, eran politeístas, tenían un Dios para cada cosa, sino que además eran los que le estaban robando a los judíos todo su orgullo de ser el pueblo de Dios. Porque en el Imperio Romano se personaliza la burla de Goliat contra el ejército de Saúl, el ejército de Israel. Cuando Goliat salía todos los días al campo de batalla y decía, ¿quién de ustedes se va a animar a pelear contra mí? Ustedes que dicen ser el pueblo de Dios y en realidad son una basura. ¿Dónde está su Dios que los apoya? Eso eran los romanos en la época de Jesús, de Pablo. Ustedes dicen ser el pueblo de Dios. Miren cómo los tenemos. Los hemos invadido, les cobramos impuestos. Nosotros le damos permiso de que ustedes puedan seguir adelante con su religión. ¿A dónde está su Dios? Los burladores de los judíos terminan siendo los depositarios del Evangelio. Y los judíos la ven pasar por enfrente y no lo reconocen. ¿Se entiende?
a dónde voy? Es un pasaje, es un relato histórico, hermanos, esto. Es un pasaje narrativo. Pero fíjense las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje, que es un pasaje que lo que nos enseña es cómo fue fundada la iglesia de Corinto. En la estadía de Pablo, que duró 1 año y medio en Corinto, junto con Aquila y Priscila. Él empieza en la sinagoga, como siempre. Llega a un pueblo, va a la sinagoga. Siempre, ¿qué pasa en la sinagoga? Dura 4 minutos. Hasta que los empieza a persuadir sobre este Cristo al cual ustedes crucificaron, porque ustedes no se olviden que cuando, si no me equivoco, en Hechos capítulo 4 o 5, los líderes judíos de Jerusalén prohíben el cristianismo. Y eso se traduce en cartas circulares que desde Roma viajan a todas las sinagogas del Imperio Romano. Entonces, cada sinagoga del Imperio Romano, por ejemplo la de Corinto, entraba en la página web de la central que estaba en Jerusalén y leía las órdenes que bajaban de Casa Central. Y decía, ojo, porque se está diseminando una herejía de un tal Cristo que supuestamente sería el Mesías. Si les llega a alguien, muchachos de Galacia, muchachos de Corinto, si les llega a alguien hablándoles de este Cristo como supuesto Mesías, no lo reciban. ¿Saben por qué no lo tienen que recibir? Miren, en este pasaje está. Dice, ya les digo qué versículo. Versículo 13. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Entonces, la circular que salía de Jerusalén, del templo, de Anás y Caifás de esa época, y viajaba por todas las, o llegaba a todas las sinagogas, diciendo no reciban a los seguidores de Cristo, a los del camino, porque enseñan, miren qué buena esta frase, a adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley, lo cual, a esta altura, después de haberlo enseñado tanto acá, ustedes seguramente están entendiendo que se refiere a Cristo y sus seguidores ahora enseñaron que se puede tener una relación con Dios salteando el sistema religioso judío. Porque cuando dice que va en contra de la ley, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes eran los que defendían la ley como método de acceso a Dios? ¿Se entiende? Entonces, el problema de los judíos, de los líderes religiosos judíos, era que Cristo los dejaba sin su medio de vida, su identidad, porque su identidad estaba fundada en un sistema religioso del que ellos decían que era útil para adorar a Dios. La gente los escuchaba, ellos ganaban seguidores, entonces se afirmaban en su posición de líderes religiosos porque tenían apoyo de las personas, tenían resultados, tenían apariencia de líderes religiosos. Y así vivían su vida. Cuando Jesucristo se bautiza en el Jordán, a manos de Juan. Es la primera vez que Jesucristo dice, yo voy a saltear esto. Al final Jesús va a decir, Señor, mira qué piedras. Y Jesús va a decir, ¿ven todo eso? En 3 días yo lo derribo y lo vuelvo a construir. Entonces ellos lo interpretan
como a ellos les convenía, y van y dicen, este es un revolucionario tipo celote que está planificando una movida bélica para destruir el templo. Eso es lo que dice acá. Anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Eso dijeron los líderes religiosos de esa sinagoga. Fíjense lo que dijo el gobernador romano en Corinto. Dice, versículo 14, Pablo ya iba a hablar, o sea, Pablo se iba a defender. Fíjense cómo trabaja Dios. Por eso siempre me llamó tanto la atención que MacArthur le dio la orden a su equipo más cercano que nunca lo defendieran a él de las críticas que recibía. Y en la iglesia y a lo largo de la vida de MacArthur, él tuvo críticas feas, tuvo juicios, tuvo críticas que incluso para sus seguidores, los que lo querían o los que lo quieren, no podían defenderlo porque faltaba información. La única información que había era la que lo incriminaba a él como culpable. Y ahora, después de la muerte de él, salió que él tenía información para defenderse y no permitió que su equipo cercano usara esa información para limpiar su nombre. O sea, solo dejó que corriera, no es que él dejó, sino que corrió información sobre errores de él que no eran tales. Y él tenía cómo demostrar que no era así, como sus detractores decían. Pero no lo hizo. Lo hicieron sus seguidores después que él murió. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo, Galión, el romano, defiende a Pablo. Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones, Galión cazó la onda, hermano. Galión se dio cuenta cómo venía la acusación que le hacían los judíos a Pablo. Fíjense, dice, pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de sus propias leyes, arréglensela entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Ojo que acá Galión no está diciendo solamente yo soy romano y esta es una cuestión de la religión de ustedes de la cual yo no puedo ser juez. O sea, yo no juzgo en temas religiosos. No solamente Galión está diciendo eso. Porque si no, la Biblia no se encargaría de dar estos 3 detalles. Fíjense. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de sus propias leyes, o sea, se ve que alguien ya le había ido a Galión con el cuento, o puede ser uno de los asesores de Galión, a los que Galión le preguntó, che, ¿qué onda los judíos esto que vienen a acusarlo a este tipo? Y se ve que alguno del círculo de Galión le dijo, no, mirá, no solamente que a vos no te corresponde juzgar porque es una cuestión de la religión de ellos, sino que en realidad lo que está pasando es que es una cuestión de la rivalidad que hay entre ellos. Entonces se están inventando, tergiversando o agrandando o siendo tendencioso en ciertos argumentos para sacarse de encima a este tipo que no les es funcional
a su sistema religioso. Y Galión dice, como toda persona inteligente, como MacArthur, por ejemplo, el ejemplo que daba recién, tengo cosas más importantes que hacer. Tengo un evangelio que predicar. Bueno, no lo tenía Galión, pero Dios, al usar a Galión, está diciendo, vos, MacArthur, no te defendás. Vos seguí predicando expositivamente todos los domingos y no te enredes en cosas que distraigan del verdadero sentido de tu tarea, que es predicar el evangelio. Entonces, fíjense que dice, el versículo 15 termina diciendo, no quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó Galión, el gobernador romano, que los expulsaran del tribunal. Entonces, de repente, se ven afuera del tribunal, que era una plataforma, en una plaza pública, se ven afuera del tribunal los acusadores de Pablo y Pablo, a los cuales los acaban de echar del tribunal, pero están en la vereda los dos bandos. O sea, ya no están más en el tribunal, pero la lucha entre ellos ahora cambió de escenario, ahora es en la vereda. Entonces sigue. Y el versículo 17 dice, entonces se abalanzaron sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión, que todavía estaba en el tribunal, no le dio ninguna importancia al asunto. Pregunto, ¿quién era Sóstenes? Dice, el jefe de la sinagoga. Ahora, si nosotros volvemos al versículo 8. Dice, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Y en el versículo 17 dice, entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga. Entonces, pregunto, ¿quién era el jefe de la sinagoga? ¿Crispo en el versículo 8, el jefe de la sinagoga? ¿O Sóstenes en el versículo 17? O sea, es clarito lo que pasa acá. Fíjense que en el 7 dice, bueno, en el 6, pero cuando los judíos de la sinagoga en la que Pablo estaba hablando se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los no judíos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, o sea, mudó la iglesia a la casa de un romano. Pero dice que lo siguió Crispo, el jefe de la sinagoga. Hermano, no siguió siendo el jefe de la sinagoga. Si lo sigue a Pablo, al cual acaban de pegarle e insultarlo, a la casa de un romano, a una nueva iglesia que está más lejos del sistema judío imposible, porque funciona en la casa de un romano, y es fundada por un tipo que acaban de echar a insultos de una sinagoga. ¿Ustedes se piensan que Crispo va a seguir siendo jefe de la sinagoga? Y más cuando se va, dice, creyó con toda su familia, también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. O sea, obviamente se arma una iglesia. Esa es la iglesia de Corinto. Ese es el inicio de la iglesia de Corinto. Pablo va a la sinagoga en cada viaje misionero a robar gente. Ahora lo voy a decir de otra manera. Primero lo quise decir así para llamar la atención. Yo les dije hace un rato que yo hace mucho tiempo vengo elucubrando
¿Por qué Pablo tenía ese sistema ministerial? Que él llegaba a una ciudad y buscaba una sinagoga. Lo dije recién y lo vuelvo a repetir ahora. ¿Qué hay en una sinagoga? En una sinagoga vos tenés un sistema religioso que dice ser útil para, porque religión ¿qué es? Religar. O sea, un sistema religioso que sirve para ligar a Dios con el hombre. Estos hombres están en la sinagoga porque la gente dice, necesito estar bien con Dios, necesito su bendición. ¿Por qué? Porque hay algo que estamos estudiando ya no sé ni qué día es, ¿cuándo es fundamento? Que se llama revelación general. Y la revelación general me dice dos cosas, a través de la naturaleza y a través de la conciencia, ¿no es cierto? Me dice dos cosas. Hay un Dios y me dice, vamos a poner así, estoy mal con Dios. Eso es lo que hemos estado estudiando, que nos dice la revelación general, a través de la naturaleza y a través de la conciencia. Entonces, el hombre sabe esto, como dice Romano, no tienen excusa, porque el eterno poder y deidad de Dios le fue revelado a través de las cosas creadas. Y Romanos 2 va a decir que por su conciencia, los que no están en la ley tienen la ley de su conciencia. O sea que saben que están mal, porque la ley fue escrita en su conciencia. Eso lo dice Romanos 2, lo dice Hechos, y lo dice en el Antiguo Testamento cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces ellos saben que están mal, saben que necesitan reconciliarse con esa deidad superior. ¿Por qué lo saben? Porque la revelación general es para todas las personas, no es para los elegidos. Está disponible la revelación general o natural desde el momento mismo de la creación. Desde el sexto día de la creación, Dios revela su eterno poder y deidad a través de las cosas creadas. Por eso la gente busca sistemas religiosos. Por eso la gente busca ligarse con Dios, porque sabe que no está bien. ¿Qué encontrás vos en una sinagoga? Buscás gente que está buscando reconciliarse con la deidad. Esto que da la revelación general, gente que conoce de la existencia de un ser superior y conoce o siente la necesidad de restablecer una relación prometedora para su futuro con esa entidad superior, eso es la madre de todas las religiones. Esa necesidad que tenemos internamente de entablar una relación con una deidad es la madre de todas las religiones. Lo que pasa es que cada religión, ¿qué es lo que es? Es una respuesta a esa necesidad. El sistema religioso judío no es una respuesta más a esa necesidad. El sistema religioso judío es el camino para reconciliarse con esta deidad provisto por Dios en el antiguo pacto llevado a cabo en el monte Sinaí a través de un mediador que se llama Moisés, o que se llamó Moisés. Entonces, el sistema religioso judío no nació de mentes humanas
que intentan proporcionarle a las personas que por revelación general saben que hay un Dios y que están mal con ese Dios, un sistema para religarse con Dios. Religare. El sistema religioso judío no nace en mentes humanas, nace en la mente de Dios. Por eso, el sistema religioso judío no es una religión más, porque tiene una diferencia con todas las otras religiones. Todas las otras religiones nacen, todos los otros sistemas para religar a las personas con ese ser superior, a la que le ponen cualquier nombre en cualquier religión, nacen de mentes humanas. Pero el sistema religioso judío nace en la mente de Dios, que lo llama a Moisés y le dice, vení Moisés. Primero lo llama a Abraham y le dice, de ti voy a hacer un pueblo. Una vez que ese pueblo está hecho, lo llama a Moisés y le dice, vení Moisés, que te voy a explicar cuál es el sistema religioso para religarse con Dios. Y le da a Moisés ese sistema religioso, que es el sistema religioso judío. Ese sistema religioso está compuesto de una ley moral, una ley ceremonial y una ley civil. La ley civil dice, ustedes son, o sea, yo les voy a decir cómo se tienen que organizar. Se tienen que organizar distinto que los otros pueblos, porque en esa organización distintiva de ustedes como pueblo, ustedes están reflejando a los otros pueblos y siendo de testimonio que ustedes son mi pueblo, son un pueblo escogido, diferente, que tienen un Dios aparte. Como decía mi abuela cuando yo me caía y no me lastimaba, vos tenés un Dios aparte. Entonces Dios le dice, con la ley civil yo les voy a dar a ustedes una herramienta para que ustedes den testimonio de que ustedes son míos. Su organización, que viene de la ley civil que yo les doy, ya da ese testimonio. Les enseño a portarse distinto. Y eso revela mi carácter en el comportamiento de ustedes al obedecer la ley civil. Entonces, los forma a ustedes, a mi carácter, y además sirve como testimonio a los terceros. Porque siempre el objetivo de Dios fue salvar a judíos y gentiles. Pero escogió a los judíos no para salvarlos a ellos exclusivamente, sino para usarlos como testimonio para salvar a todos los escogidos que Dios desde la fundación del mundo sabe que están entre los judíos étnicos y también los gentiles. Pero Dios también les da una ley ceremonial. ¿Y esa ley ceremonial para qué se las da? Y acá está el meollo del asunto. Esa ley ceremonial se las da como un símbolo, como un adelanto de el futuro verdadero plan de Dios para reconciliar a los escogidos con Él. Pero como la revelación de Dios es progresiva, en Sinaí Dios da una revelación justamente que está en la etapa inicial del progreso. Entonces Dios dice, tengo una sombra de lo que iba a venir. Tengo que decirles que yo me voy a hacer hombre, voy a vivir una vida que ellos no pudieron vivir, voy a ser el segundo Adán y voy a morir sustitutivamente y ese es mi método para salvarlos. Pero hoy, dice Dios, lo que les voy a decir es que maten un cordero y con la sangre pinten los marcos de la puerta. Revelación progresiva. ¿Se entiende? Eso es la ley ceremonial. Y la ley moral nos revela el carácter moral de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la ley moral? Darnos a conocer el carácter de Dios, infundirnos paulatinamente la moral de Dios. Pero sobre todo, hermanos, eso lleva al verdadero motivo de la ley moral. Si yo acabo de decir, no yo, pero digo, si lo que nosotros
aprendemos es que el objetivo de la ley moral es mostrarnos cómo Dios es moralmente, pidiéndonos que nosotros seamos como Él. Es más o menos lo mismo que mi amigo Marcos le pague el pasaje a Lionel Messi en sus 20, me lo traiga a mí a la canchita de fútbol y mi amigo Marcos me diga, mirá Mauro, miralo a este muchacho, así es como vos tenés que jugar al fútbol. Pregunto, ¿el objetivo de mi amigo Marcos es que yo aprenda a jugar al fútbol como Messi y tener 2 Messi? ¿O el objetivo de mi amigo Marcos es humillarme y llevarme a la conclusión de que yo nunca voy a poder dar la talla? Entonces, cuando Dios dice, moralmente yo soy esto, y les pido que sean santos como yo soy santo, versículo que está en el Antiguo Testamento y que después es levantado como cita en el Nuevo Testamento. Dios no nos está diciendo quiero que jueguen como Messi. Nos está diciendo ustedes deberían ser como Messi. Pero no van a poder. Porque hay más posibilidades de que yo juegue como Messi algún día a que estas personas cumplan toda la medida de la ley moral de Dios. Entonces, el objetivo último de la ley moral es revelarnos nuestra incapacidad. O sea, en palabras de los reformadores, la esclavitud de la voluntad al pecado. ¿Para qué? Para hacernos buscar otro medio de salvación que no sean nuestras propias obras de justicia. Los judíos, el sistema religioso judío, lo intentó cumplir la ley moral. 30 segundos les llegó a darse cuenta que no iban a poder jugar como Messi. 30 segundos les llegó a darse cuenta que no podían ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces dijeron, muchachos, vamos a hacer una cosa. Vamos a reescribir la ley moral haciendo una adaptación realizable por parte nuestra. Entonces, nosotros demos el diezmo de la menta porque todos lo ven. Pero mientras tanto, miremos a una mujer para codiciarla porque eso nadie lo puede ver en nosotros. Entonces se escribieron un Talmud y una Mishnah que dice cómo adaptar la ley moral a cuestiones externas que todos ven. Para que esas cuestiones externas pongan a nuestro alrededor un aspecto como si estuviéramos cumpliendo la ley moral. Y para ayudarle a ese aspecto que nosotros queremos generar de religiosos, lo cual deriva en el apoyo de la gente y nos permite conservar nuestro sistema religioso adaptado a nuestras posibilidades, le vamos a sobredimensionar la cuestión ceremonial. Entonces, ¿qué hicieron con la ley moral? La reinterpretaron adaptándola a sus posibilidades humanas. ¿Qué hicieron con la ley ceremonial? La sobredimensionaron. Y enfocaban a la gente en la ley ceremonial y en su aspecto religioso y le decían a la gente, ustedes no cumplen con el Talmud y la Mishnah, que es nuestra ampliación y adaptación a las posibilidades humanas de cumplir la ley moral de Dios. Y encima no son tan celosos de la ley ceremonial como nosotros. ¿Vos cuántas veces te lavaste las manos? Así funcionaba. Entonces, ¿la ley es mala? No. ¿La ley del sistema religioso judío original es mala? No. El uso, la adaptación, la reinterpretación, el uso de la ley que hacían los judíos en tiempo de Cristo, ¿es malo? Sí.
Hay que diferenciar entre las dos cosas. Ellos no entendieron el espíritu de la ley. No entendieron que la ley era para mostrarnos el carácter de Dios y llevarnos, a ver, les tomo pruebita a los que vienen los martes. ¿Cuál es el objetivo de la revelación general? Vamos, cuarta pregunta del material. Llevarnos a buscar una revelación mayor. Porque la revelación general nos dice, hay una deidad, yo estoy mal con esa deidad. ¡Epa! ¡Qué problema!, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces, ese ¿qué hago? Si hay una deidad y yo estoy mal con esa deidad, me pone en la actitud correcta para buscar una revelación especial. ¿Qué hago si hay una deidad y estoy mal con esa deidad? Revelación especial. Jesús. Ahí está tu respuesta. Eso era la ley. Sed santos como yo soy santo. Señor, 10 segundos me llevo a darme cuenta que no voy a poder jugar como Messi nunca. Bueno. ¿Y qué hago, Señor? Mata un cordero y pinta los dinteles de la puerta. Agarra un corderito, una palomita, depende de tus posibilidades económicas. Palomita, corderito, ternerito. Depende el que ofrece el sacrificio. Andá y ofrecé sacrificio de sangre. Señor, ¿y con eso yo me estoy reconciliando con vos? No, lo que estás haciendo es pagar con la tarjeta de crédito. O sea, vos estás ofreciendo la sangre de una palomita, la sangre de un corderito, la sangre de un torito. Ah, ¿y eso cubre mis pecados? No, pero yo me guardo ese papelito en mi caja registradora en el cielo, dice Dios. Entonces, dentro de unos años, yo le voy a dar todos esos papelitos a mi Hijo Jesucristo, que Él vaya y cambie la sangre de todos esos animales por la sangre que verdaderamente para mí tiene valor. Para mí lo que tiene valor no es tu cupón de tarjeta de crédito. Para mí lo que tiene valor es la plata. ¿Me entendés? Pero vos ahora déjame el pago hecho con tarjeta, que es la sangre de ese animalito. Después, mi hijo va a agarrar todos esos cuponcitos de tarjeta y va a cambiar sangre de bicho por sangre divina, santa, pura, perfecta. Y eso yo sí lo voy a tomar como pago, dice Dios. Ariel, ¿vos querías decir algo? Perdón. Lo que se veía y el Señor computaba era la fe de las personas, porque al creerle a Dios y al tener fe en que ese medio lo limpiaba, Ajá. porque en realidad el animal no era el que te limpiaba. El acto de fe. El acto de fe era el que te hacía puro ante Dios. Porque si eso era un símbolo, la ley ceremonial que se cumplió en Cristo, sabemos que es todo sombra de lo venidero, que es el verdadero y todo apunta al único y verdadero sacrificio que nos lava de nuestras culpas. Era el acto de fe. ¿Cómo se salvaban esas personas? Por fe. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Por fe. Claro, en ese tiempo como no podían poner la fe en Jesucristo, la ponían en lo que representaba a Jesucristo. Bueno, ¿qué hace siempre el sistema religioso? Si las personas ponen su fe genuina fe, que también era dada por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento cumplía la misma función que en el Nuevo Testamento. Si las personas ponen su fe genuina en Jesucristo, en el verdadero Cordero, pero en el Antiguo Testamento lo hacen a través de los símbolos, porque a Jesucristo real todavía no lo conocen. Pero cuando llevan el Cordero o la palomita, están diciendo, Señor, yo tengo mi fe puesta en esto que vos me dijiste que haga, porque yo sé que vos me vas a salvar, no por la paloma que yo estoy ofreciendo, sino porque si vos dijiste que me vas a salvar a través de esto, yo tengo fe en tu palabra, en tu promesa. Por eso somos hijos de la promesa, lo que estamos aprendiendo. Pero, ¿cuál es el problema? Que la fe de las personas estaban puesta en la palabra de Dios. Y eso no es funcional a los seres humanos que quieren que la fe de la persona esté puesta en el sistema religioso.
Por eso tienen que matar el espíritu de la ley. Y tienen que decirle a la gente, ojo, que sí, revela que es por la fe en la palabra de Dios. Pero mirá que la palabra de Dios lo que valida es a mí como sistema religioso. O sea, por lo tanto, Dios está acá, vos estás acá, pero en el medio estoy yo. Eso no es así, pero ellos lo van a decir así. Ellos van a decir, vos tenés que poner tu fe en la palabra de Dios. Pero ¿cómo haces eso? A través mío. Si yo no estoy, vos no tenés manera de poner tu fe. Entonces, ¿qué pasó? ¿Está mal el hecho de pensar que Dios dio esto? No, Dios dio esto. Esto era un sistema religioso, hermanos. El problema es que ellos lo que hicieron fue eliminar la fe y dejar solo el rito. Eso es lo que pasa hoy con nuestras iglesias. Tenemos personas del rito, pero no de la fe. A Dios nunca se le fue dada la revelación especial, porque esa tiene que ser dada, algo que ahí parece un poco arminiano tu cuadro, pero se entiende. Los judíos del Antiguo Testamento sabían que la ley no los salvaba. Ellos sabían. O sea, fíjense, lo que leíamos ya no sé qué día, perdónenme hermano, la Galería de la Fe de Hebreos 11. Por la fe, tal personaje agradó a Dios. Por la fe. Y eran todos personajes del Antiguo Testamento. Ellos sabían que era por la fe, no por el rito. Tenían la suficiente revelación para saber que ellos... ¿Por qué fue salvo Abraham? ¿Por qué Abraham es el padre de la fe si está a 1000 kilómetros antes de Jesucristo? Porque la fe en el Antiguo Testamento no era sobre la persona de Jesucristo, era sobre la palabra de Dios. Pero la palabra se hizo carne. Entonces, a partir del Nuevo Testamento, tenemos una persona que encarna esa palabra del Antiguo Testamento. Por eso la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre fue por la fe en la misma cosa. Solamente que en el Antiguo Testamento tiene forma de la palabra de Dios que le dice a Abraham, Abraham vas a tener un hijo, que le dice a cada uno de los personajes de la galería de la fe, Rahab, la ramera, tuvo fe y fue salva. ¿En qué tuvo fe? En la palabra, que decía que ese pueblo al que ella iba a defender era el pueblo de Dios. Entonces, la fe en esa palabra le fue contada como justicia. O sea, hizo que la justicia futura de Cristo, la vida perfecta de Cristo, se les acreditara a la prostituta Rahab, porque tuvo fe en la palabra. ¿Y por qué? Porque esa palabra después, ¿quién iba a ser? La palabra encarnada. Hoy la palabra encarnada está sentada a la diestra de Dios y gobierna. Siempre fue Cristo. Pero así como en el Antiguo Testamento no tenían a Cristo como persona, sino que tenían a Cristo en forma de palabra, nosotros hoy tampoco tenemos a Cristo como persona, tenemos a Cristo como palabra inspirada. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la tesis de todo este estudio que vamos a estar viendo durante 7 u 8 décadas? La iglesia crece por medio de la palabra. Por eso este estudio yo le llamo estudio bíblico de bibliología. Y ustedes me dicen, ¿cuándo vamos a hablar de bibliología? Nunca paramos de hablar de bibliología. Este estudio a lo que apunta es a la importancia, a la concientización que no existe en América Latina, hermanos. No existe. De entender que la iglesia crece por medio de la palabra, lo cual es lo mismo que decir por medio de Jesucristo. No, en términos de porcentaje comparativo, digamos. La iglesia sí puede replicar el verdadero modelo en el que Dios bendiga al hombre con él. ¿Por qué? Porque le puede dar la revelación especial. Claro, el problema es cuando hace esto.
Siempre el ser humano, ustedes no se olviden de esto. Bueno, pero esa es la tesis, vamos a ver más adelante. Déjenme, quiero cerrar porque ya me pasa. Me pasa un montón. Me cuesta. Bueno, hermano, entonces, ¿saben qué? Cerremos acá. Miren, lo que vimos hoy fue el inicio de la iglesia de Corinto. Y yo lo que quería mostrarles hoy fue en qué circunstancias se inició la iglesia de Corinto. Las circunstancias en las que se inició la iglesia de Corinto son las circunstancias en las que se ha iniciado toda iglesia a lo largo de la historia. Una vuelta discutí con un católico porque me acusó de sectario. Y sí, es claro, porque bueno, no sos parte de ninguna iglesia. Pero digo, ¿viste cómo se constituyó la iglesia primitiva? Claro. Se juntaban en casa, escondidas, básicamente. Claro, siempre los sistemas religiosos que están establecidos se van a oponer a sistemas religiosos que no validan los sistemas religiosos establecidos. Esto pasó siempre y va a seguir pasando. ¿Entendemos que ese es nuestro lugar de trabajo? Cuando vos conseguís un trabajo y te dicen, por ejemplo, yo me acuerdo cuando entré a trabajar en la fábrica, me llevaron a un puesto y me dijeron, mira, vos vas a estar acá, va a pasar el televisor y vos vas a tener que ponerle estos componentes al televisor. Ese es nuestro espacio de trabajo, hermano. Nuestro espacio de trabajo es entonces Pablo salió de la sinagoga, léase sistema religioso humano, y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, persona que adoraba a Dios, o sea, personas que por la revelación general saben que tienen una necesidad de Dios. Esas son las personas a las que nosotros tenemos que estar alertas. Personas no cristianas, paganas, romanas, pero que por la revelación general uno nota que el Espíritu Santo está haciendo una obra en donde tienen una búsqueda de justicia. Y el 8 es terrible porque dice, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó al Señor con toda su familia. Nuestro espacio de trabajo incluye rescatar gente de los sistemas religiosos humanos. O sea, hermano, porque no es nuestro trabajo, es Cristo haciendo ese trabajo. No es que nosotros vamos a rescatar a nadie, es Cristo rescatando a los suyos a través de nosotros. Claro, no nos pongamos en el lugar que no. Bueno, hermano, cerremos acá, porque no era la idea. A ver si podemos bautizar a Jesús.